Hola a todos, aquí te comparto un spoiler de esta nueva temporada de Pit Bay basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Desde la muerte de Guy, Bay, que lo había considerado su mejor amigo durante 10 años, luego de haber salido del infierno que le había supuesto vivir bajo el mandato de la familia Chen, seguía devastado. Se lamentaba del desdichado final que el enigma había tenido, ya que a pesar de que le había mentido durante todo el tiempo, le había traicionado e incluso conspirado con su padre adoptivo para regresarlo a la fundación. Aún así le había perdonado y lo extrañaba muchísimo. Nunca creyó perderlo tan pronto y le estaba costando mucho superar su falta, mientras que parecía que los demás a su alrededor sí habían seguido adelante sin problema. Volver al circuito de Hallows le había ayudado mucho, al igual que volver a recuperar a su perdido padre biológico, pero sabía que jamás podría olvidar todo lo sucedido y seguir adelante como si nada aunque se esforzase cada día. Era muy duro, sobre todo porque su subconsciente cada noche le hacía revivir una y otra vez el trágico día en el que había visto a Guy morir, al igual que a Tony. Sin embargo, desde unas noches atrás, sus pesadillas habían cambiado, pues ya no solo se trataba de revivir ese trágico suceso, sino que además veía a Tony y a Guy regresando a la vida, pero de una forma aterradora, pues Guy una vez más usaba su poder contra él para paralizarle, y Tony volvía a querer controlarle la vida. No, no, aléjate, déjame. Cariño, despierta. Babe, abre los ojos. Despierta, despierta. El piloto los abrió, despertándose al final, y entonces mirando al frente se topó con su amado novio. ¿Otra de esas pesadillas?, preguntó Charlie, sonriéndole aunque muy preocupado. Sí, así es. El joven informático, muy amoroso como siempre, se inclinó, le besó la nariz y luego en los labios. Creo que deberías buscar ayuda. Ya te he dicho 1 millón de veces que no iré a un loquero, protestó Pei molestándose. Un psicólogo no es un loquero, Pete Bay, no seas terco, solo es para que te ayude. El piloto bufó y a continuación se levantó de la cama, comenzando a caminar hasta la ducha, seguido de Charlie. Estoy bien, son solo pesadillas, cariño, no veas que te están haciendo... Déjalo ya, Charlie, gritó. Ok, como quieras, no insistiré más en el tema. Debo irme y a trabajar. Irás por el garage después, ¿verdad? Sí, Alan me llamó ayer. Al parecer tiene algo importante que decirnos a todos, respondió el más joven poniéndose un abrigo. Bien, nos veremos ahí. Alejó el piloto mayor volviendo a entrar en el baño. Te amo, lo sabes, ¿verdad? Charlie miró a su novio con pesar, pues sabía que el no descansar bien lo estresaba todavía más en su día a día, pero era doloroso terminar enfadados casi todos los días. Sí, perdóname por gritarte. Tranquilo, bien, me voy. De nada había servido que Rival perfeccionara la inyección. Quita poderes, y ahora meses después ya no tuviera que inyectarse tan a menudo como al principio. Hacerse pasar por muerto y comprobar su eficacia, Charlie, Bay y Jeff se habían inyectado cada semana, aunque en el mayor parecían evitar que sus sentidos superdesarrollados lo perturbasen preocupantemente. Rival ansiaba encontrar una cura definitiva y repartirla entre todos aquellos niños y chicos que ya no deseasen sus poderes, los cuales le hacían llevar una vida de miedos y soledad. En verdad, Jeff era el que estaba más ansioso en deshacerse definitivamente de su poder, pues ya no quería tener que preocuparse más por sus visiones. Sin embargo, y a pesar de que Bey confiaba en su padre,
En cierto modo, le daba miedo vivir totalmente sin sus supersentidos, aunque el mayor tiempo fuera un tormento. Luego de ducharse y comerse lo que su joven y dedicado novio le había preparado para el desayuno, el piloto subió a su coche y condujo hasta el garage de Alan, donde éste, junto con los mecánicos y los pilotos de reserva, hablaban sobre la siguiente temporada de carreras, la cual comenzaría en unas semanas más, con Guy muerto y Dean en la cárcel. Por atentar contra Day era complicado tener muchas más opciones de ganar, ya que Charlie cada vez tenía más trabajo como programador y el piloto mayor estaba muy desconcentrado. Además, desde días atrás se le sumaba la ausencia de Sonic, el cual había decidido perseguir su otro sueño, la moda, por lo que Nord tampoco estaba muy fuerte de moral. El guapo modelo tenía por delante varias semanas en el extranjero, y aunque era un chasco para todos, Nord era el que peor lo estaba llevando, ya que siempre habían estado juntos y aunque nunca había tenido el valor de confesarlo, llevaba un buen tiempo enamorado. Sin embargo, no todo era malo, pues Kim había decidido unirse a X-Hunter tras la oferta de Alan, el cual no había dudado en contratarle, y el piloto se había ajustado sin problemas a la escudería, conduciendo el coche de Guy.